La risa es una de las acciones más básicas que tenemos como humanos. Los bebés para comunicarse lloran cuando necesitan algo y se ríen cuando se sienten felices. Cuando un niño hace algo malo, como rayar las paredes, y voltea a ver al padre riéndose, no lo hace como una burla, lo hace para que el padre vea que no lo está haciendo con malicia, sino como esperando su aprobación, porque con la risa también podemos comunicar que solo estamos intentando ser amables. Cuando vamos creciendo vamos entendiendo los distintos niveles de la comedia. Chistes que nos hacían gracia de niños ya no tienen el mismo efecto cuando somos adultos, y si lo tienen, no es por lo absurdo del chiste en sí mismo, es por una nueva capa de ironía que se oculta en el humor. Como toda persona de mi generación, crecí con los memes de internet, crecí viendo videos graciosos de caídas cuando YouTube apenas empezaba, empecé a ver a youtubers que hacían humor más de nicho, me reí con la masificación de los memes cuando estos estallaron, y ahora disfruto de ver especiales de stand-up comedy. El humor y la comedia es algo que siempre está con nosotros. Todos tenemos un amigo que siempre nos hace reír, el cual siempre esperamos que llegue porque es mucho más divertido cuando él está. Pero cuando la comedia se masifica, como con los memes, por ejemplo, se van notando ciertas cosas que no son chistosas, sino que solo hacen daño. Ahora que la sociedad está mucho más dividida ideológicamente, se dice que ya no se puede hacer chistes de nada, que solo se ofenden y que no pueden tolerar ni una broma. Dicen los conservadores, cuyos chistes consisten en hacer menos a una persona solo por su color de piel, orientación sexual o género. Creo que se puede hacer chistes de todo, pues el humor sirve para algo más allá que el mero hecho de hacernos reír, sirve para hacernos ver aquellas cosas que ignoramos, para hacernos pensar en cosas que de otro modo no hubiéramos pensado. Pero también creo que existen límites o formas respecto a la que podemos reír. En Guatemala estamos acostumbrados a una comedia muy básica, como si nunca hubiéramos crecido y nos hubiéramos quedado con los mismos chistes de siempre, donde lo importante no es plantear una buena premisa con un buen punchline, sino simplemente decir una grosería o algún modismo, o ya en los casos más evidentes, hablar como indígenas, entre comillas, esperando que eso cause gracia. Y no es porque no tengamos material con el cual hacer chistes, pues Guatemala es un país muy irónico, en el cual siempre nos encontramos absurdos que nos hacen reír. En el cine, la comedia es uno de los géneros más difíciles en los cuales sobresalir, pues como afirman muchos guionistas, es más fácil hacer llorar a alguien que hacerlo reír, pues el humor siempre va a tener algo subjetivo, y algo que me hace gracia, a mí no le hará gracia a alguien más, como por ejemplo, a alguien le puede parecer que Son como niños es la película más graciosa del mundo y pensar que Borat no tiene ni un chiste bueno, pero un chiste muy bien contado siempre será mucho más efectivo que un chiste que solo busca ofender, aunque parece que en Guatemala, por más tiempo que pase, no podemos superar puro mula. La comedia es importante, pues nos permite pasar un buen rato y hacernos ver nuestros propios absurdos, pero tenemos que pensar alrededor de esto. En sí, ¿qué es la comedia? ¿Existe una mejor comedia que otra? ¿Podemos controlar aquello que nos hace reír? ¿Cuáles son los límites de la buena comedia? ¿Guatemala puede hacer buena comedia? Yo soy Fermat. Y yo soy Marito. Y nosotros estamos más allá que acá. Bueno, quinto capítulo, estamos el día de hoy en el tema de la comedia. ¿Cómo estás? Pues bien, capítulo difícil porque no le sabemos a dar gracia. Yo no le sé. Yo no le sé a dar gracia, pero pues vamos a hablar un poco sobre cómo nosotros, o lo que nosotros investigamos de la comedia. Sí, yo también quería hacer este capítulo porque creo que venimos también haciendo una serie de podcasts, si se quiere, donde empezamos con la crítica, pasamos con el metapodcast y ahora la comedia, donde estamos, siento yo, haciendo un panorama general de cómo vemos los medios de comunicación, el arte y todas las formas en Guatemala en general. Creo que la comedia es un buen momento para empezar a ver que, por ejemplo, es algo que nos quejamos tú y yo mucho, que en Guatemala nos terminamos riendo de tonterías o que los chistes que se hacen aquí solo son chistes básicos. Sí, exactamente, los chistes se vuelven muy básicos, donde simplemente el decir una mala palabra o hacer un chiste fácil es lo que llega a dar gracia. Y ríanse porque jajaja dijo un modismo de Guatemala. Más o menos así se va haciendo la comedia acá. Pero yo creo que antes de entrar a lo que es Guatemala, cómo pensamos y cómo nosotros miramos el panorama, entraríamos a lo que es la etimología de la comedia, ¿verdad? ¿De dónde surge la comedia? ¿Por qué es la comedia? Bueno, la etimología. La comedia surge en las fiestas de homenaje al dios griego del vino Dionisos, llamado Comos. Solían presentarse grupos de cantores que entonaban canciones burlescas o de sátira política. En un momento fueron llamados comoitos, representaban breves piezas teatrales, comedias o poesías satíricas, llamadas camoidia.
en estos dos párrafos, en el primero, en lo que son cantantes o cantores que hacían canciones burlescas o de sátira política, inevitablemente pienso en los Les Luthiers, que son unos grandes cómicos, ¿verdad? Y en la segunda parte, donde dicen poesías satíricas, inevitablemente pienso en los Encapuchados, que son como que los irreverentes en el momento de que estuvo el conflicto armado interno. Ellos hacían poesías satíricas hacia los políticos de hacia arriba. Entonces, según este concepto, no sé tú si quieres opinar algo. Sí, empezando precisamente desde la Grecia y desde Platón, porque pues como sabemos, toda la filosofía no son más que notas a Platón. En Platón también se nota mucho la comedia, aunque los diálogos de Platón parecieran en principio como muy crudos, los diálogos de Platón en realidad son comedias, en donde tú tienes a un personaje el cual se cree muy docto, muy conocedor de un cierto tema, que dice, no, yo vengo aquí a darles la verdad, que normalmente es un sofista o cualquier cosa, y de ahí llega Sócrates a hacerle ver que está muy equivocado. Entonces, que en general esa es mucha de la comedia, esa es una de las grandes bases de la comedia, el hacerle ver a alguien que es más tonto de lo que en realidad él se cree. Entonces yo creo que también viene todo junto, porque pues obviamente Platón también tiene mucho de la mitología, de los ritos a Dionisio y etcétera. Y a mí se me hace interesante también lo que tú decías respecto a los encapuchados. Creo que los encapuchados se han degenerado también mucho su figura, en parte avanzada ideológica de pues los que están en el poder, que no quieren ver a los encapuchados de cierta forma, pero yo creo que los encapuchados también entran mucho, por ejemplo, en la figura del goliardo. Los goliardos eran frailes que estudiaban en las iglesias pues en el medievo, pero que no tenían dinero, o sea, no, eran güeyes que no tenían muchos recursos, sin embargo estaban estudiando en las grandes universidades medievales. Y lo interesante de los goliardos es que para ellos, para conseguir dinero, se iban a los bares y ellos se ponían a cantar y a hacer reír y a hacer cosas, pero mientras tenían como esta alta cultura de estar estudiando en una universidad. Entonces yo creo que los encapuchados pueden asociarse también a la figura del goliardo. Sí, yo creo que lo que pasó con los encapuchados es que inevitablemente al taparse la cara puede generar como desconfianza en muchas personas. Inevitablemente, aunque sea que en su momento haya sido una forma de salvaguardar a su propia integridad, porque si sabían quiénes eran, los mataban. Ahorita mismo lo raro es de que realmente, si tú investigas un poquito, si realmente te interesa saber quién es X encapuchado, lo vas a saber rápidamente. O sea, realmente no es para tapar la identidad, ya es más una forma de tradición. Es una forma de tradición, pero que la tradición realmente ha sido siempre atacar al poder, ¿verdad? Siempre ir contra el poder. Y hacer estas poesías satíricas es una de sus más grandes avanzadas en este sentido, donde ellos generan textos, los medio actúan o son muy expresivos al decirlo, o hacen la poesía, pero esta poesía hace reír a la población porque demuestra el absurdo del poder que hay sobre nosotros. Entonces yo lo que quería entrar mucho más en este sentido es cómo la comedia inevitablemente se ve ligada a la política. Y no solo a la política, sino que a la crítica. O sea, cuando nosotros hacemos comedia estamos criticando la vida misma, o estamos haciendo ver esos pequeños detalles que se esconden en la vida. Por eso acá abajo yo tengo que la vida en sí, muchos la toman como una comedia. La vida es una comedia. ¿Por qué? Porque la vida, hay muchas cosas de la realidad que se entrelazan y chocan entre sí y como que no cuadran, pero cuando las haces comedia terminan de cuadrar, como terminan de dar ese significado final que te termina dar risa, porque no tiene sentido. O sea, es el sentido del sinsentido, es la risa de encontrarle sentido a lo que no tiene sentido. Entonces no sé cómo miras eso. Sí, retomando el tema de cómo la comedia es política, creo que también siguiendo con la estela histórica que tenemos, creo que precisamente la imagen del bufón
Es una de las imágenes más importantes respecto cuando se habla de comedia, ¿no? ¿Por qué? Porque el bufón no solo tenía el trabajo de hacer reír a los invitados, por ejemplo. El bufón tenía el deber de hacer reír a los invitados riéndose del propio rey. O sea, el único espacio que existía para criticar al rey o para criticar ciertas decisiones era el cómico, era el bufón. El bufón era el único que tenía el permiso para poder criticar al rey y hacer comentarios sobre él y hacerlo reír y etcétera. Entonces, inevitablemente la comedia siempre tiene una labor política. ¿Por qué? Porque normalmente la comedia siempre va a ser un acto violento. Y por ejemplo, yo aquí tengo a Thomas Hobbes, que Thomas Hobbes es uno de estos filósofos antiguos en que creía que los humanos somos malos por naturaleza. Decía que la risa pertenece al fuerte frente al inferior, el humillado, y es una forma de poder. O sea, que la risa siempre se utiliza para poder reírse del otro cuando yo tengo el poder. O sea, yo me puedo reír de alguien cuando yo estoy por encima de él, y es mucho más fácil de reírme del humillado. Pero lo raro, ¿no? Porque un bufón podía reírse del rey, y realmente el que tenía el poder era el rey, pero en ese momento se le transfería ese poder, como que el bufón se ponía un peldaño arriba del rey, y en ese momento él era libre de hacerlo reír. Lo interesante con el bufón es de que el bufón siempre estaba en un juego en donde si de veras no le hacía reír el chiste al rey, lo mataban. Entonces el bufón siempre estaba como que jugando con su propia vida, haciendo reír. Entonces muchas veces también cuando tú haces comedia, cuando tú te ríes de otras personas, yo siento de que la comedia de hecho es darle poder a los que están a los que no tienen poder. En el sentido de que cuando tú haces un chiste sobre los que están arriba de ti, tú te pones un peldaño por arriba, pero solo en la mente, por así decirlo. Solo en ese chiste es que te estás poniendo por arriba, porque demuestras lo raro, ¿verdad? O cómo maneja de forma rara esos espacios, ese tipo de personas. O por ejemplo cuando tú haces un chiste sobre los ricos o sobre los pobres, o sobre cómo los ricos tratan a los pobres, que hay muchos chistes de esos. Por ejemplo, el mismo chiste de Carlos Vallarta, donde van a un restaurante y él dice de que él apenas estaba juntando para su chuchito. Por ejemplo, no era chuchito porque pues él es de México y creo que no le llaman chuchito, pero estaba juntando para su tamal y se lo compró, y cuando ve una persona viene y paga un almuerzo ejecutivo y dice: yo quiero ser como él, ¿verdad? O sea, es como de, güey, es un almuerzo ejecutivo, o sea, ni siquiera tampoco es una persona con tanto dinero, pero nosotros estamos ya tan abajo en la escala social, donde ver a una persona pidiendo el desayuno o el almuerzo ejecutivo es una persona de poder, ¿no? Elegante. Sí, no vamos a hacer chistes de stand-up. Escuchen a Carlos Vallarta en lugar de escucharlos a nosotros, pero nosotros nos damos gracia. Escúchenlo a él mejor. Que también es algo interesante que podríamos hablar después. El cómo un chiste hace más gracia cuando la cuenta una cierta persona, que cuando tú lo intentas... si tú intentas contar el mismo chiste después, no te va... Aunque te voy a decir palabra por palabra, no va a ser la misma gracia que lo hace la persona que la está diciendo. ¿Por qué? Porque inevitablemente hay un punto de... La comedia tiene que ver siempre con la posición del que está diciendo el chiste. Pero regresando al tema de la vida como comedia, podemos decir que, o sea, Freud, por ejemplo, Freud decía que el chiste es una pulsión, mientras que el humor, o sea, nosotros siempre vamos a tener una pulsión de querer hacer reír al otro, de querer divertir, de querer hacer tonterías con tal de que el resto se ría. Pero mientras el humor es lo que reprimimos, es decir, hay cosas que nosotros reprimimos en el inconsciente, nuestros traumas, y nosotros expresamos esos traumas a través del humor. Es decir, hasta que alguien no hace un chiste del suicidio y de que se quiere matar, yo no me veo reflejado en esa persona. Y en el momento en el que yo me veo reflejado en esa persona, de manera aristotélica, la risa funciona como una catarsis. Para Freud, la risa es la catarsis de lo reprimido a través del humor. Es decir, en el momento en el que tú te ríes, por ejemplo por ejemplo, yo me podría sentir muy mal de que un güey está así comiendo su almuerzo ejecutivo y yo apenas me estoy comiendo un tamal, pero si alguien me lo hace ver,
Si alguien me hace ver así como de ¿por qué te estás haciendo sentir mal de eso? En realidad es muy chistoso. Yo me río y esa risa es mi catarsis para decir, ok, sigo adelante con mi vida. Ya me di cuenta que es un absurdo y puedo seguir adelante con mi vida. Yo lo que veo en el absurdo, por ejemplo, y es algo que podemos hablar, es por ejemplo la imagen del comediante en Watchmen. Watchmen es un gran cómic. El comediante al final es una persona que ve los absurdos de la vida. Él se entiende todo, que toda la vida es un absurdo, que nada tiene sentido. Y sin embargo, él lo que dice es como nada tiene sentido, yo puedo hacer lo que yo quiera y voy a dedicar mi vida a matar culeros y a hacer lo que a mí se me pegue la gana. Entonces también hay que tener cuidado de ver la vida como un absurdo y pensar que ese absurdo me da la necesidad o la página o la vía abierta para poder hacer lo que yo quiera. Sí, en esa catarsis inevitablemente pienso en esos pequeños gags que siempre hay entre compañeros, o que yo siempre hago también, que es como de ten cuidado ahorita que vas a cruzar la calle porque si no te van a atropellar, y tú decís el típico ojalá, ¿verdad? Y todos se ríen, pero todos se ríen no porque realmente quieran morirse, sino que porque entienden de que o sea, como que hay algo de catarsis en el pensar, ojalá morirme, ¿verdad? Hay un pequeño catarsis donde te da gracia, porque todos en algún momento, bueno, de hecho Albert Camus decía de que todo hombre sano ha pensado en el suicidio, ¿verdad? O en la muerte. Entonces creo de que ese catarsis de decir ojalá es lo que hace gracia, ¿verdad? Normalmente se van a reír. Pero ese es un pequeño gag. Ahora, si uno quiere hacer un chiste más elaborado, pues sí, hay muchas cosas que la verdad yo no le sé. Pero pues sí, como decía Fernando, vayan a escuchar a los comediantes, a los que sí le saben. Carlos Vallarta es uno de mis preferidos en español. Escucho a varios más, pero la verdad es de que soy malo para los nombres, así que no los voy a mencionar ahorita. Pero no sé cuál era tu última pregunta. Si querés podemos empezar también retomando el tema que tú decías respecto a la posición y respecto a cómo el humor es político. Volvamos a agarrar eso, porque por ejemplo se puede decir que el humor posee dentro de sí la fuerza de exponer la realidad de más allá de aquello de que nos permite el contrato social y las buenas costumbres. Es decir, tenemos un contrato social y unas buenas costumbres que todos aceptamos, como por ejemplo el no salir desnudo, por ejemplo, y la comedia nos permite ver más allá, nos permite ver qué pasaría si esto fuera así. ¿Qué pasaría? Muchos de los chistes también es, por ejemplo, los creadores de Nope, una película de terror, son dos escritores que eran comediantes, y ellos y les preguntaron cómo fue dar el paso de escribir comedia a escribir terror. Y ellos dos decían, es que es muy parecido, porque la comedia siempre tiene que ver con sacar del lugar algo, siempre tiene que ver con lo inesperado, con algo que tú no te esperas y sacar el chiste ahí, hacer lo que da gracia ahí. Y lo que hacen gracia o lo que siempre sacan es precisamente el contrato social, las buenas costumbres. Entonces, siempre va a tener, la comedia siempre va a tener un aspecto también de abajo hacia arriba, pero porque nos permite ver también las injusticias del mundo, nos permite sacarnos de esa cotidianidad en la cual nosotros somos oprimidos constantemente, y nos permite ver que no necesariamente tiene que ser así, podemos hacer mejores cosas, podemos intentar hacer más, y es ahí donde viene la crítica. Pero yo no creo, por ejemplo, que la comedia tenga una crítica en sí. Yo creo que la comedia lo único que hace es mostrarte el absurdo, y ya la crítica ya la tienes que hacer tú, pero el cómico nunca te va a tener que decir, y eso está mal. Solamente te va a decir, así están las cosas. Esto, si lo miramos así, es absurdo. Sí, claro, la comedia no debe que dar enseñanzas. Para eso son las fábulas, ¿no? O sea, las fábulas son las que deben que dar enseñanzas, porque pues surgieron para dar esas enseñanzas, historias. Pero inevitablemente al nosotros intentar decir algo, como muchos dicen, muchos filósofos, es de... Al final, si tú escribes algo o si tú dices algo, hay alguna idea que subyace, inevitablemente, ¿verdad? Entonces, cuando tú haces un chiste, por ejemplo, estábamos hablando antes del chiste de entrar en el autobús, y que el autobús es un medio de transporte de 4 ruedas, de que lleva de un lugar donde hay gente morena a un lugar donde hay gente aún más morena, que es el chiste de Carlos Vallarta. Como nos damos cuenta, el punchline es fácil, a la vez inesperado, pero a la vez esperado, porque cuando empieza a decir
lleva desde un lugar donde hay gente morena, lo que menos esperas es que vaya a decir a un lugar donde hay gente aún más morena, ¿verdad? O sea, no te esperas ese punchline como de incrementar, ¿verdad? Que hay todavía más gente morena. ¿Por qué? Porque lo único que quiere hacer ver es ese absurdo de la realidad, donde los transportes públicos son utilizados mayormente por gente morena o de escasos recursos. Entonces, ese absurdo da gracia. ¿Por qué? Porque es cierto, pero nosotros en cierta manera no lo vemos hasta que el cómico nos hace ver que hay algo que está fallando aquí. Y claro, tú puedes tomar ese chiste y decir, hay algo raro, ¿verdad? O sea, ¿por qué gente morena es la única que necesita transporte público? O gente de escasos recursos. Porque claro, yo ya sé que va a salir gente diciendo, no, yo soy una persona blanca, o yo conozco a personas blancas que usan el transporte público. Sí, pero no es a lo que me refiero, ¿verdad? Yo me refiero a de que en el estrato de nivel hay mucho más porcentaje de gente morena que está en escasos recursos y necesita este transporte. Entonces creo que siempre deja ver esas cosas que a la vez son tan evidentes, pero hasta que te lo hacen evidente. Sí, y precisamente ese es el papel del cómico. Y aquí podemos empezar con otro tema, que es si existen chistes mejores que otros. Yo creo que sí, obviamente. Yo creo que sí existen chistes mejores que otros, y la forma para identificarlos es precisamente cómo hacen notar el absurdo. Porque alguien puede hacer notar el absurdo de una manera muy brusca, o alguien en que solo diga así como de que yo que sé, las camionetas van bien llenas, puta, qué horrible. O sea, sí, o sea, estás mostrando que es horrible, no te voy a negar, pero hay otra forma. O sea, precisamente chistes mejores que otros tienen que ver con la construcción del chiste, sobre cómo lo construyes y cómo rematas tú ese chiste. Sí, lo que yo pienso es más que todo sobre eso de decir, chingados, güey, ¿cómo no se me ocurrió a mí? O sea, esa sensación de ver un chiste que te haga reír y decir, ¿cómo no se me ocurrió a mí? O sea, estaba enfrente de mis ojos y nunca pensé en ese chiste, ¿verdad? Nunca pensé en ese gag. Sí, también el labor del comediante también es hacer ver que es muy fácil. O sea, tú cuando ves a un estandopero, tú dices, pues solo es subirme a decir pendejadas y ya, ¿no? O sea, qué fácil. Y no es cuando te pones ya a intentar hacer comedia, a intentar escribir chistes, y 5 minutos, como dicen muchos comediantes que se suben a los open mics, es como esos son los 5 minutos más largos de tu vida. Porque si tú pegas el primer chiste y no jala, ya se te va cayendo todo el monólogo. Entonces, precisamente un gran artista es el que logra hacer que se vea muy fácil, el que te hace pensar, yo puedo subirme y decir ese tipo de cosas. Y por ejemplo, yo lo veo, por ejemplo, con mi comentario más famoso en Instagram, que es de una comediante de aquí de Guatemala, que la verdad es que ni me acuerdo su nombre, que hacía un chiste en el que la morra decía que estaba embarazada y que iba a decirle a sus papás que estaba embarazada. Y se la pasaba diciendo así como, pero puta mucha, no les digo lo que me dijo mi papá. Me abrazó y me dijo, te chingaste la vida, mula. Y ese era el chiste. Ya, ese era el punchline. Y mi comentario simplemente fue, la comedia para gente blanca no existe. La comedia para gente blanca. Y evidentemente estaba el chiste. Entonces, ves cómo el chiste no está mal. O sea, está como gracioso el hecho de que diga así como, bueno, yo esperaba que mi papá me puteara, pero en realidad no, pero en realidad me dijo solo como de que, pobrecito vos. Pero la construcción no está bien hecha, el chiste no está bien contado. O sea, se podría contar de otra forma, se podrían utilizar otras palabras, podrías hacer una mejor construcción para poder hacerlo. Y yo creo que si quieres empezamos a dar ejemplos de, por ejemplo, buenos comediantes que nos parecen a nosotros. Sí, es que el problema de esos chistes básicos es de que yo siento que inevitablemente hay que meter un poquito sobre historia de los memes, porque yo creo que ahí también se ve muy reflejado eso de los memes básicos, y que mucha gente piensa de que cuando una persona dice, no, es que eres muy básico al hacer tus memes, eres un edgy. Y no es ser un edgy, es realmente decir, güey, ya se quemó ese meme, ya no da gracia. Porque yo creo que la diferencia entre un meme sencillo o un gag, por ejemplo, un gag como ese de ojalá, como yo decía, cuando vas y es que te vas a matar, y tú decís ojalá, obviamente no querés matarte porque después miras las calles, porque obviamente te interesa vivir, vamos. Pero ese ojalá es un gag que también
se ve muy reflejado en ciertos círculos, ya cuando le tenés confianza, en ciertos momentos, como que tiene su espacio, ¿verdad? Pero cuando tú intentas hacer el mismo chiste solo porque te dio gracia la primera vez y crees de que a todos les va a hacer gracia en todo momento, es cuando un chiste o se vuelve básico o un meme se vuelve básico. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando estuvo muy de moda el meme de Chimps, que era el meme de Chimps, güey, o sea, literal, la primera vez que salió, o la de El Zapato. Por ejemplo, ¿te recordás de ese meme todo pendejo, güey, de Elsa? Y donde decía El Zapato y ponían como que el cabello de Elsa en un zapato, El Zapato. La primera vez que lo ves te da gracia, güey, porque no te lo esperas. O sea, es como de cuando lees El Zapato, no te esperas a que un zapato tenga la peluca de Elsa. O sea, la primera vez da gracia, pero ya cuando lo ves 100 veces con diferentes, porque sí, ya entendimos de que el español tiene adjetivos, güey. El español dice el sol, el zapato, o sea, artículos, perdón, ajá. El español tiene artículos, entonces es como de, güey, ya te entendimos, estuvo gracioso la primera vez, no da gracia más. Y los memes inevitablemente también tienen ese absurdo, porque como los memes se van degradando y las mismas personas se van dando cuenta de que esos chistes ya no hacen gracia, le agregan capas de ironía y le agregan muchas capas de ironía. Por ejemplo, las calacas que también llegaron una vez, que eran como que calacas donde tú decías una frase nada más pendeja y eran las calacas graciosas. ¿Por qué daban gracia? Porque eran unas calacas, güey, o sea, no había más. O sea, esa era la gracia, el absurdismo. Si tú le mostrabas ese meme a alguien más, posiblemente no le iba a hacer gracia. ¿Por qué? Porque ellos no sabían la historia de los memes. ¿Por qué? Porque ese meme trae historia en el fondo, ¿verdad? Y hay memes que no traen historia, como lo del Chimps, ¿verdad? Es un perrito gracioso que no trae historia más allá de eso. Pero por ejemplo hay memes, el shitpost nace de eso, de memes sobre memes sobre memes, donde en un punto se vuelve todo absurdo, pero si tú conoces cada historia de cada meme, te hace gracia. Sí, yo inevitablemente vuelvo al tema que siempre hablo en esto, que es la masificación y la estandarización de los grandes medios de los medios de comunicación también. Y al final un meme también es un medio de comunicación, porque un meme es comedia y otra vez pueden haber memes que nos hagan ver nuestra realidad social, por ejemplo, o sea, eso es inevitable. Pero hay de memes a memes también, todo se ha dicho, como dices tú. Y sí, o sea, inevitablemente muchos memes funcionan a través de las capas de ironía, funcionan a través de esto funciona de tal manera, es un chiste, el chiste inicia simplemente con un punchline, por ejemplo, como tú lo decías con Chimps. Luego le agregamos una capa más, que es por ejemplo, ¿qué pasaría si hay dos Chimps? Luego le agregamos una capa más, que qué pasaría si los quitamos y ya solo dejamos la imagen para que las personas lo vean. Y así siempre vas intentando meter capas. ¿Qué pasa si vamos metiendo capas y capas y capas de ironía a tal punto que ya sea irreconocible, que ya sea como el meme original ya no tenga ni pies ni cabeza, ya ni siquiera se reconozca de dónde viene el meme original? Pero eso tiene que ver, siento yo, con cómo ya nos aburrimos tanto de los memes. O sea, ¿recuerdas la época en la que había un meme por mes? ¿Cuánto dura? El meme pero ahora es meme de la semana. O sea, ya incluso los trends de TikTok, ¿cuánto duran? Una semana, semana y media, cuanto mucho. Y antes los memes intentaban durar por lo menos un mes. Sí, a los que iban bien, mes y medio como mucho. Que tampoco es que yo diga como wow, cuánto tiempo. Pero podemos ir viendo cómo poco a poco se van acelerando las cosas, hasta el punto que también la comedia nos parece ya demasiado rápido. Y vemos el mismo meme 40 veces que nos aburre demasiado rápido. Hay una sobreexplotación de eso. Y yo creo que ahí es cuando se recuperan, por ejemplo, los grandes comediantes. Porque los grandes comediantes, tú puedes ver comediantes que hacen chistes cuyos especiales de comedia son antiguos, los Lelutiers propiamente, y te sigue haciendo gracia, sin importar el tiempo que haya pasado. Y yo creo que ahora también estamos todavía en búsqueda de esos nuevos comediantes que logren hacer comedia atemporal. Sí, de hecho, volviendo a tu pregunta de si existen chistes buenos y chistes malos, yo creo que el problema es de que el chiste puede ser mejor o peor, pero para considerarlo chiste debe que hacer reír. O sea, si no hace reír, no es chiste, es una anécdota. Es como lo que tú decías de la morra diciendo de que ella fue a contarle de que se había embarazado y su papá le dijo de que se chingó la vida.
sea, es una anécdota realmente, o sea, por eso no da gracia. A los únicos que les da gracia puede ser a las personas de que tal vez les haya pasado eso en algún momento de su vida, que se hayan embarazado o hayan pensado que sus papás los iban a putear y en algún punto sus papás los trataron bien y es como de, güey, qué chido, tus papás te trataron bien, a mí sí me hubieran puteado, güey. O sea, pero es más, o sea, yo siento que es más una anécdota, entonces inevitablemente los chistes deben que hacer reír. También aquí entramos a otro punto donde si los chistes deben que ser subversivos o si deben que ser, o si los chistes de, por ejemplo, en esta ocasión era de una blanca, era obviamente una persona con privilegios la que estaba haciendo el chiste, estaba haciendo el stand-up y no hacía tanta gracia. ¿Y por qué los stand-uperos que hacen más gracia muchas veces vienen de barrios más bajos o de circunstancias más complicadas? Por ejemplo, mismo Vallarta, mismo Franco Escamilla. Que bueno, Franco Escamilla no tanto, pero bueno, no, sí tiene una historia donde él a veces dice de que se subía al bus a contar chistes. O sea, que es cierto de que no era una persona completamente sin nada, ¿va? Pero que sí pasaron problemas y que le saben a los problemas sociales. Entonces, por eso da también más gracia, porque cuando te cuentan un chiste, te ves reflejado y más personas se ven reflejados. En cambio, si una persona de altos privilegios cuenta un chiste, posiblemente los únicos que se vean reflejados sean personas como ella. Sí, y yo, si lo pondrías como una pregunta, yo definitivamente diría que la razón principal por la cual hay muchos comediantes que vienen de situaciones precarias, aunque no muchos, es porque al final un buen comediante es aquel que logra ver las dinámicas de la vida, la propia condición humana, y logra ver el absurdo en esa condición humana. O sea, los pedos por los que queremos a alguien, los pedos porque queremos trabajo, los pedos porque queremos poder. Y los buenos comediantes son los que ven esa condición humana y logran sacarle el absurdo a esa condición humana. Y entre más profundo logres indagar en la sociedad humana, porque como tú decías, una cosa es contar una anécdota, que eso lo hacen cualquier estando, pero es en el que tú dices, no, pues un día me pasó esto y tal, y te puedes quedar únicamente con la anécdota. Pero un gran comediante lo que va a hacer es agarrar esa anécdota y empezar a acabar y a excavar en esa hasta encontrar cuál es la verdadera raíz de la condición humana. Y eso es lo interesante de los buenos comediantes. Lelutiers, por ejemplo, regresamos a Lelutiers. Lelutiers tienen chistes que originalmente funcionan como un chiste básico, en el cual se cuenta una historia, se canta una canción con letra graciosa, pero de fondo siguen teniendo, pero si seguimos escarbando nos vamos dando cuenta de toda la profundidad que tiene el chiste y todas las capas de ironía que oculta, en la cual cada vez te va haciendo más gracia, cada vez lo vas entendiendo mejor. Y como tú decías, por ejemplo, en la crítica, si yo sobreentiendo algo, no lo estoy sobreanalizando, lo estoy disfrutando más. Y precisamente los chistes que se quedan solamente en la superficie son chistes que te hacen gracia una vez y ya. Pero chistes que logran ir un poco más profundo, pues son los más interesantes. Por ejemplo, Dave Chappelle. Dave Chappelle es un comediante afroamericano, estadounidense, súper transfobo. Hoy en día hizo un especial en el que sacó a Elon Musk y lo abuchearon. Felicidades porque lo abuchearon. Pero Dave Chappelle en sus inicios tenía muchos chistes raciales. Por ejemplo, uno de mis favoritos es en el que dice, yo vivo en un buen barrio. Y por ejemplo, si a mí algún día me entran a robar, yo no llamo a la policía, porque yo sé que la policía me va a ver y va a decir, no lo puedo creer, Jameson, sigue aquí, y me va a pegar en la cabeza. Y va a decir, mira Jameson, estos maleantes son cada vez peor. Le dio el tiempo de colocar fotos de su familia en esta hermosa casa. Qué mala persona. ¿Sabes qué? Solo rocíale un poco de crack y vámonos. Entonces, es un chiste que obviamente a primera instancia te hace gracia, pues que cagado, porque no saben que es su casa, tal. Pero luego vas viendo, luego brutalidad policíaca, luego el hecho de que lo roben, luego el hecho de que le esparzan crack. O sea, hay una serie, o sea, si tú te metes al chiste te vas en un tobogán en el que dices, verga, o sea, la brutalidad policial y el racismo en Estados Unidos, cuidado. Y Dave Chappelle tiene un gran especial en el que se la pasa hablando de ese tipo de chistes. Entonces, ese tipo de condiciones también, por eso te decía, retomando el tema, también tiene que ver con la posición. O sea, Dave Chappelle no podría hacer ese tipo de chistes si él no fuera una persona negra. Sí, exactamente.
como dice, yo me vi todos los stand-ups de Dave Chappelle, no me recuerdo mucho de sus chistes, pero sí me recuerdo de que sí habla mucho de esto de racial. Más o menos me recuerdo también uno de donde había una persona, o sea, donde él estaba con una persona blanca en ese momento y estaban en un carro como que varados o en algún lugar donde necesitaban ayuda, necesitaban que alguien les diera gasolina o algo, y había un policía y lo que el blanco dice, pidámosle ayuda, y él dice, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque van a pensar que nos estamos drogando en medio de la carretera. Entonces, ¿y por qué? Porque soy negro, güey. O sea, no hay más. Entonces, es un chiste de que a ti te hace gracia, pero cuando vas escarbando, te vas dando cuenta de que hay muchos perjuicios, ¿verdad? En la sociedad, en la brutalidad policíaca, como tú decís. O sea, tiene muchos chistes de ese estilo, donde realmente creo que sí, como yo estoy de acuerdo contigo, donde debe que haber, para hacer un buen chiste debe que haber más capas, no necesariamente, tampoco somos elitistas de los chistes donde vamos a decir, no, tu chiste no tiene 6 capas de profundidad, entonces no da gracia. No vamos a decir eso. De hecho, como dije, los mismos gags pueden dar gracias, y de hecho, también lo interesante de los gags es de que los gags pueden tener cierta capa de profundidad con ciertas personas. O sea, hay veces de que uno usa gags para mismas personas. O sea, como que uno tiene su propio chiste rápido, personal con una persona, ¿verdad? Y ese es tu chiste. ¿Y por qué les da gracia? O sea, si tú se lo decís a otra persona, no le va a dar gracia. ¿Por qué? Porque no lo va a entender. O sea, va a decir, ¿qué me está hablando, Pero si lo decís con esa persona, va a dar gracia. Y solo es un gag. Entonces, yo creo que lo complicado también es dar límites. En el sentido de decir, aquí es donde da gracia y aquí es donde no da gracia. Yo creo que más que todo debería de ser, si a cierta cantidad de personas, o si a muchas personas les da gracia el chiste, posiblemente sí sea gracioso. Ahora, la calidad del chiste, eso sí depende mucho de si ese chiste vuelve a ser, o sea, perdura en el tiempo, si es gracioso aunque sea que pasen años, si tiene capas de profundidad, si no solo es el punchline, sino que tiene cierta construcción. O sea, puede ir de muchas cosas, pero creo que también sería entrar a especificaciones que tampoco son del todo necesarias. También me gustaría ahorita, aparte de si tú quieres dar otras especificaciones sobre lo que es la comedia y sobre lo que es un buen chiste, quería entrar a lo que es el tema de los límites de la comedia. Este tema es muy largo, creo que tampoco nos vamos a profundizar mucho en eso, pero ¿tú piensas de que hay límites en el sentido de, si yo hablo sobre las personas o si yo hago un chiste sobre los gordos, ¿estaría mal? Solo para apuntar respecto a, por ejemplo, bueno, creo que está muy bien. Empecemos con el tema de los límites de la comedia. Inevitablemente aquí entramos en el tema de la libertad de expresión, pero no nos vamos a meter en eso. Creo que sería mejor hacer un podcast explícito sobre la libertad de expresión, que hay mucho para el cual hablar. Pero yo creo que no hay límites. La comedia no tiene límites. Tú puedes hacer chistes de lo que tú quieras. Absolutamente nadie te va a restringir el hecho de que tú hagas un chiste. Ahora, que ese chiste sirva es otra cosa. O sea, ese es el chiste. Si tú haces un chiste o tú haces todo un stand-up relacionado a las personas gordas, pero lo único que vas a decir es cómo las personas gordas son graciosas porque son gordas, pues entonces no estás diciendo nada. Nadie te va a decir que no lo digas. Tú puedes decirlo y adelante, ahí tú si quieres decirlo. Pero realmente no estás haciendo nada. O sea, es un chiste que dirías, otra vez, que a lo mejor me hace gracia una vez y la siguiente vez digo, no, la verdad es que sí está muy ofensivo. Y es ahí en donde yo creo que, por ejemplo, tú decías, si muchas personas se ríen, puede ser gracioso. Sí y no. O sea, por ejemplo, si yo me meto a un grupo de nazis y digo, ¿verdad que los negros son idiotas? Todos se van a reír. Pero porque son nazis, o sea, y eso no va a ser gracioso mi chiste a que yo vaya, por ejemplo, a Compton y le diga, ¿verdad que los negros son idiotas? Pues no, pero por ejemplo,
Chris Rock tiene un chiste en el que dice, ¿sabes quiénes son más racistas que los blancos? Los propios negros, porque nosotros también nos odiamos a nosotros mismos. Hombre, claro, Chris Rock puede hacer ese chiste porque él es negro, él sabe cómo es estar dentro de eso, y dice, ahí que están las personas negras, están los nicas, así lo dice. Entonces es todo un chiste respecto a cómo hacerlo. Entonces yo otra vez no creo que hayan límites en la comedia. Tú haz chistes de lo que tú quieras, pero también sé consciente que esos chistes, si solo van a ir a ofender, no va a pasar nada. Y por ejemplo, tú decías en meternos a especificaciones. Yo creo que una especificación rápida que podemos hacer es que si la grosería es el punchline, no está bien dicho, no está bien hecho tu chiste. O sea, si lo único que va a hacer gracia de tu chiste es la grosería, no está bien construido. La grosería tiene que ser solo una pizca, tiene que ser la cereza en el pastel. O sea, tu chiste tiene que estar muy bien formado para que, por ejemplo, tú en el momento en el que digas la palabra verga, puta madre, mierda, cerote, pisado, haga gracia, pero solo como un adeñido, solo como un plus. Pero si tu chiste literalmente consiste en decir puta, mierda, cerote, no estás diciendo nada. O sea, es como de que otra vez regresamos a... Si tu chiste únicamente busca ofender, es ahí en donde yo creo que están los límites. En donde una persona puede decir, no, pues es que yo solo hice chistes respecto al helicóptero Apache, respecto a cómo las personas, esta identidad de género va a ser, bueno, si yo me identifico con el helicóptero Apache, es como de, ok, hace gracia la primera vez, ¿y qué? O sea, ¿y dónde está el resto? Sí, bueno, que hablando de eso del helicóptero, si yo me considero un helicóptero Apache, es como de... Bro, ya déjame en paz, güey. O sea, considérate lo que quieras. De hecho, de eso se trata, babos. O sea, yo creo que eso también sería para otro podcast, ¿no? Sobre el feminismo, sobre cómo las personas tratan de desprestigiar a la comunidad LGBT, sobre cómo dicen... No, pero entonces, si yo me considero un helicóptero Apache, ¿qué pasaría? Es como de... Güey... No pasaría nada porque a nadie le importa cómo te consideres tú. O sea, de hecho, eso es lo que se está buscando en el movimiento, donde no te importe, ¿va? Pero bueno, pasando al tema de la comedia, yo creo que obviamente existen, sí, puntos en donde hay que aclarar, donde un modismo no es gracioso por sí mismo, un insulto no es gracioso por sí mismo, una expresión podría no ser graciosa por sí misma, pero lo que debe que haber es una construcción. O sea, inevitablemente una construcción, ya sea construcción en el momento donde tú vayas construyendo el chiste, una construcción histórica. Como yo decía, por ejemplo, muchas veces los gags tienen una construcción histórica o personal, ¿verdad? Entonces se van construyendo de esa manera. Ahora, con los límites de la comedia, sí, yo cuando me refiero a que si hace gracia es chistoso, es porque inevitablemente sí fue chistoso para esas personas. O sea, no puedes negarlo. Lo que también debe que uno estar consciente es de que si uno hace un chiste ofensivo, que realmente lo único que va a hacer es ofender, y después te funan, pues también te la debes que aguantar, güey. O sea, no queda de otra. O sea, es como decir, no, es de que, porque muchas personas se intentan salvar de eso, ¿no? O sea, de decir, es que era un chiste, güey. No me podés funar porque era un chiste. Y es como de, no, güey, o sea, yo entiendo que es un chiste. Entiendo de que a lo mejor tu objetivo era hacer un chiste, pero la verdad sí estuvo bien cagado lo que dijiste, güey. Y si quiero, pues lo hago saber también en público de que tal vez, como lo dijiste, no está. A mí lo que no me gusta, personalmente, los chistes que no me gustan son los que van dirigidos directamente a una persona. Porque yo creo que sí ya es incitar al odio hacia una persona. Hay de chistes a chistes, porque por ejemplo, si tú haces un chiste sobre una persona pública, pues es como que menos perjudicial, porque también es como de... Y además si hizo algo de realmente cagado, también es como de, va, está bien que lo hagas. Pero es el problema, ¿verdad? Porque los límites tienen tantos matices
donde yo creo que los matices no deberíamos de discutir en cuáles son cada matiz de, no, es que si es una persona pública sí lo puedes hacer y solo si hizo algo cagado, pero si es una persona pública pero no hizo nada cagado, entonces no hagas chistes sobre él. O sea, entran muchas cosas que uno dice, no es necesario. Lo único que hay que saber es de que si uno está haciendo bromas y una gran cantidad de personas, o sea, si hay más cantidad de personas que les ofende, que les hace gracia, a lo mejor es un chiste mal construido, que no os digo de que tengas la culpa o que realmente haya sido racista o que realmente tú penses así. Tal vez simplemente construiste mal el chiste y por eso hay más cantidad de personas que les ofende, que les hace gracia. Yo te resumiría en lo que acabas de decir en hay que sostener lo que decimos con los huevos. O sea, si vas a decir algo, sosténlo y responsabilízate por lo que vas a decir. Otra vez, nadie te va a negar el derecho a que tú hagas un chiste pendejo, racista, homófobo o clasista. Nadie te lo va a negar, pero atenta a las consecuencias. Atenta a las consecuencias de que alguien algún día te va a poder romper tu madre. O sea, y ese es otra vez, o sea, el chiste, el humor nos hace ver cosas cotidianas que no están mal, pero que están mal, que no son absurdas, pero hay formas de decir las cosas, y hay chistes bien construidos que si tú sacas un tema muy sensible, si lo cuentas bien va a estar bien hecho. Y ahí entro, por ejemplo, al tema de que la comedia es tragedia más tiempo. La comedia no es más que tragedia más tiempo. O sea, hasta que no se superaron los derechos a favor del pueblo negro, no se pueden hacer chistes sobre esos. El 11S, por ejemplo. El 11S, habían comediantes que decían así como de que, bueno, no sabemos si hacer chistes del 11S o no, porque pues es un tema todavía está. Entonces la comedia es tragedia más tiempo. Tengo aquí mucho más temas para hablar, pero nos estamos quedando sin tiempo. Y yo creo que nos vamos a extender en el siguiente tema, que son la comedia en Guatemala. Como siempre, estamos aquí intentando poner los temas siempre en este contexto de cómo vemos el país. Y pues inevitablemente yo quería hablar de Borat, porque Borat es una gran película. Borat es la mejor película de comedia del siglo XXI, fácil. Y Borat tiene algo, que Borat siempre es muy crudo. O sea, Borat en sus chistes son demasiado crudo, muestra la realidad de Estados Unidos, haciendo entrevistas a personas comunes, saca a relucir lo absurdo y lo irreal de la sociedad norteamericana. Y yo creo que, si bien Borat es una obra maestra y muy pocas películas llegan a acercarse a Borat o tan siquiera a rozarla, en Guatemala no tenemos nada. Y como yo decía en el texto inicial, ¿por qué no podemos superar a Puro Mula me lleva a la verga? ¿Por qué no podemos superar al Buen Chapín? Hace años que ya salieron los chistes del Buen Chapín y se siguen haciendo chistes sobre eso. ¿Por qué no podemos superar al Abuelo Cándido? ¿Por qué no podemos superar los chistes donde el chiste punchline siempre es el hacer el acento indígena? Después, sí, como pues yo que hablo así, entonces ¿por qué? ¿Por qué no podemos hacer cosas mejores aquí? Disculpa, pero del Abuelo Cándido no vas a estar hablando. No, yo de pequeño escuchaba mucho al Abuelo Cándido. Creo que el Abuelo Cándido era mucho de chistes simples. Creo que también su personaje y la radio, el medio, le ayudaba mucho. O sea, que sí llegaba a dar un poco de gracia y que también se supo retirar cuando debía que retirarse. O sea, no tampoco siguió forzando ya cuando estaban siendo muy repetitivos, porque obviamente eran muy repetitivos sus chistes, porque salir diario 1 hora o 2 horas a la radio a hacer chistes es inevitablemente quedarte sin chistes, ¿verdad? O sea, vas a repetir. Creo eso. Ahora con las películas de Pura Mula solo he visto cortos, solo he visto pequeñas partes, porque la verdad es de que sí son chistes muy básicos. O sea, que como te digo, o sea, verlo la primera vez está chistoso. Son como niños. La película es chistoso verla la primera vez y después no la vas a repetir, güey. O sea, la primera vez te da gracia por todas las tonterías que hacen, porque literalmente son puras tonterías las que están haciendo, y te da gracia porque las tonterías dan gracia. Es como cuando te pones a ver videos de gente que se cae, güey. O sea, cuando se cae, no sé por qué hay algo que te da gracia, porque hay algo de decir, chingados, güey, no soy yo el que me estoy cayendo, entonces da gracia, ¿verdad? Porque si yo fuera el que me estaría cayendo, estuviera cagadísimo, ¿vamos? Entonces,
hay ciertos puntos en donde yo siento de que la comedia se queda muy rezagada en el país. Yo siento de que también, por ejemplo, con Los Encapuchados también se logra ver, donde se usa mucho el insulto. O sea, el insulto como punchline, el insulto como dar gracia, el insulto como medio de darle fuerza a tu comentario. Por ejemplo, ahorita con las manifestaciones que yo estaba apoyando, yo he notado mucho de que las personas utilizan mucho el insulto para darle fuerza a una frase que podría tener sentido, porque son frases revolucionarias, pero que a lo mejor y tampoco darían tanta fuerza, y la fuerza la da el insulto, ¿va? O sea, no, esa cerota o cosas así, ¿verdad? Es como de... sí, ya sabemos todos de que las personas que están en el poder son unos culeros, güey, ya lo sabemos, güey. Entonces, ¿por qué estar repitiendo cada rato la palabra para hacer estallar a la gente? Creo que no es necesario, ¿verdad? Pero de todos modos, siento de que es un recurso que se sigue utilizando demasiado. El problema es cómo lo cambiamos, porque yo ahí sí miro una dificultad en el sentido de decir, también vamos a copiar los stand-ups, por ejemplo, que por ejemplo en México son muy muy conocidos, o en donde inició, que fue Estados Unidos, los stand-ups. ¿También queremos hacer lo mismo o vamos a buscar otras formas? Porque, por ejemplo, los de Luthier son de Argentina, si no estoy mal, ¿verdad? Y ellos encontraron su propia forma y es muy, muy interesante. O sea que no necesariamente deben que ser stand-ups tampoco, no necesariamente debemos que copiarnos. Puede ser de que podemos utilizar nuestra forma de hacer chistes, que es con malas palabras, porque Guatemala se ha caracterizado siempre por eso. Y puede ser de que traigamos esa forma de hacerlo, pero que no sea el plato principal, como tú decís. O sea, que cada chiste tenga su propio punchline, y que no el punchline sea el insulto fácil. Pero sí es complicado ver eso. Sí, para cambiarlo no... Yo creo que bueno, si te das cuenta de los estandoperos actuales de Guatemala, que no son muchos, que yo he visto algunos por ahí en los clips que me salen en TikTok y en sus entrevistas, pues son exactamente lo mismo. O sea, es traer el stand-up americano e intentar adaptarlo aquí a Guatemala. Pero ¿cómo lo adaptan? Diciendo malas palabras, diciendo modismos que no tienen sentido, que no, o sea, que o sea, otra vez, si tu chiste es el modismo, si lo que tiene que hacerle gracia a las personas es decir, es que dijo Chapín, es que dijo Tamal, pues no, tu chiste no tiene sentido, tu chiste no va a hacer gracia a largo plazo. Entonces yo creo que para cambiar sí hay que encontrar nuestra propia voz, pero sí hay que empezar a copiar. O sea, sí necesitamos espacios también en los cuales los comediantes puedan empezar a subirse y empezar a intentar y probar comedia nueva. Porque si al final los únicos comediantes que van a poder salir adelante son los comediantes que ya tienen un público, que ya pueden abrir, yo que sé, un teatro nacional, por ejemplo, que ya pueden abrir ese tipo de espacios, pues vamos a seguir encerrados en el mismo círculo. Necesitamos espacios en los cuales las personas puedan empezar a hacer comedias, por ejemplo, puedan empezar a arriesgarse con tipos de comedias nuevas, arriesgarse con hacer cosas interesantes. Y lo veo no solo en la comedia en general, sino también lo veo en las películas. O sea, otra vez, Puro Mula a lo mejor es la película más famosa de Guatemala, y la neta, dejemos de pensar que hace gracia. No hace gracia. Otra vez, hace gracia la primera vez. Paremos ya con los memes, ya, por favor. Y tenemos que empezar a buscar, por ejemplo, Chofo Espinosa hizo una película aquí en Quetzaltenango que se llama Cárgam. Tiene sus cosas, pero por lo menos estaba proponiendo hacer algo. Que yo tengo la crítica está en nuestra página de Facebook, por si la quieren leer, de Cárgam. Entonces, eso es interesante. Entonces necesitamos a más personas que quieran involucrarse haciendo cortos de la comedia, buscando y arriesgando a hacer cosas nuevas. ¿Y cómo? Inevitablemente copiando. Pero en ese copiar no es un quedarnos ahí, sino es un empezar a copiar para buscar nuestra propia voz, para empezar a tener eso. Sí, me imagino que te refieres a no calcar, sino que es como en pintura o es como en dibujo, donde lo que no quieres no es calcar, sino que ver la imagen y tú irla más o menos reinterpretando, ¿verdad? Que te va a quedar casi similar las primeras veces, pero poco a poco tú vas a ir encontrando tu propio camino. Yo creo que sí, obviamente Guatemala necesita encontrar ese propio camino en la comedia. Creo que realmente yo conozco a
a muchos en Guatemala, o sea, a todos mis amigos y todos tienen cierta, o sea, como que se maneja cierta ironía. O sea, Guatemala tiene mucha ironía en los chistes así, en los chistes rápidos de estar con tus colegas, de estar con tus amigos, de estar con hasta profesores y todo eso. Realmente la gente sabe manejar bien la ironía. Siento de que tal vez por ahí también sería otro camino, explotar esa ironía. Pero sí, ya parar con lo que es chistes fáciles de insultos. Creo que eso sí. Pero no lo vamos a volver a repetir porque ya lo dijimos varias veces ahorita. Entonces, creo que eso, no sé si tienes algo más que agregar. Yo tal vez solo que aquí tenía apuntado algo, que es que la comedia como tal surge y se mantiene del azar, creatividad repentina, los cambios de ritmo, inventiva y la improvisación. Inevitablemente la comedia tiene demasiados puntos de enfoques, demasiados puntos donde encontrar. Por ejemplo, los mismos estandoperos, los mejores estandoperos también saben manejar al público en el momento. Por ejemplo, yo siento de que ese es el punto más fuerte de Franco Escamilla, donde juega mucho con el público. El público a veces grita y le dice algo y él rápido tiene algo que decir en ese momento, o sea, como que rápido sabe cómo responder o cómo enfocarlo a lo que él estaba diciendo. Y creo que es otra forma de hacer comedia. Cada uno tiene su propia forma de entender la comedia y de disfrutar la comedia. El mismo chiste que a mí me da gracia no es el mismo chiste que puede ser que a ti te dé gracia. Lo único es de que sí seamos más selectivos, seamos mucho más críticos, porque si el mismo público no le está pidiendo mucho a los cómicos no se van a reinventar, se van a quedar en lo mismo, ¿verdad? Entonces yo creo que también empieza muchas veces por el público de decir ya basta de estos chistes simples, no voy a seguirte haciendo caso si seguís así, y pues en algún momento van a surgir cómicos o ellos mismos se van a reinventar para pues sí hacer comedia mucho más elaborada. Sí, yo pues apuntar que por ejemplo que vean comedia, que se arriesguen, que no se queden con la comedia que estamos aquí. Que por ejemplo yo siento que el cómico que más intenta mejorar y a su vez se queda mucho en el chiste fácil es por ejemplo B.K. Chin con Las Inolvidables. Él hace un chiste muy político, pero no se arriesga más allá del chiste político, se queda muy en simplemente hacer notar el chiste político. Entonces arriésguense a ver más comedia. Yo otra vez les recomiendo comedia de todos los tipos, y yo les recomiendo stand-up, Dave Chappelle, Carlos Vallarta, John Mulaney, el tío Robert, el Cojo Feliz. Por ejemplo, en películas, Borat es graciosísima. Borat es la película más graciosa del siglo XXI y me vergueo con quien diga lo contrario. Y por ejemplo los Monty Python, si ustedes quieren ver cómo es el absurdo de la vida y entender a Camus, a Albert Camus del absurdismo en la realidad, vean a los Monty Python, vean La vida de Brian, En busca del cáliz perdido y The Flying Circus y El sentido de la vida de los Monty Python. Y yo por último diría eso, arriesgarse en la comedia, pues tiene muchos campos la comedia. Como digo, puedes ser un guionista que haga cortos para comedia, puedes tú mismo ser un estandopero que cree chistes, puedes tú intentar hacer memes más arriesgados de los que estamos acostumbrados ahorita en internet con los temas políticos, por ejemplo. O sea, meterse y otra vez, hacer reír a alguien es más difícil que hacerlo llorar. Entonces, si también queremos ponernos retos a nosotros mismos como artistas, por ejemplo, buscar siempre meternos más a la comedia. Sí, yo creo que con eso de Bacon Chin estoy de acuerdo, aunque sea de que yo creo que él sí tiene un punto más de riesgo, un poquito más de inventiva, porque lleva también los chistes mucho más a la política. Creo que ahorita mismo es uno de los que mejor sabe llevar los chistes, pero ciertamente es que yo creo que Guatemala también se encerró mucho a copiarle al tipo de bromas de México que antes también estaba, como por ejemplo a la familia Peluche, a este stand-up comedy de antes, o ¿cómo se llama? Guerra de chistes. Guerra de chistes. Que tú decís,
pues en su momento jalaba, ¿no? Pero pues ya ahorita ya no jala, güey. O sea, sinceramente ya no jala. Por eso es de que si se dan cuenta, en México ya los comediantes de ese estilo, como Eugenio Derbez y todo eso, de hecho por los jóvenes ya casi no es querido. Aparte de por todas las pendejadas que ha dicho últimamente, ¿verdad? Pero eso es otro tema que no me voy a meter ahorita. Pero realmente tomamos mucho de esa cultura de chistes tontos, básicos, y creo que nos quedamos ahí. Y pues a diferencia de México, que también creo que le ayuda mucho su extensión territorial, obviamente, supo reinventarse un poquito más últimamente. Pues aquí sí hemos estado un poquito más atascados. Creo que Baekhyun es el único últimamente que ha podido dar un poquito de vuelta a lo que es el humor político, aunque sea de que, porque no usa tanto, lo que me interesa de él es de que no usa tanto lo que es insultos. Él es mucho más de visual. O sea, él es como que va representando y va haciendo medio gags rápidos mientras va mostrando memes. Literalmente va mostrando memes en pantalla y va haciendo los gags él hablados, pero es más o menos así su formato, que es interesante, es algo nuevo. Por eso digo, tampoco creo que sea la gran cosa, como tú decías, tampoco es algo súper elaborado, pero pues al final son cosas que se van probando y esa prueba es lo interesante, ¿verdad? Yo terminando con esto sería eso, ver más comedia. Yo creo que hay mucha gente aquí. También el problema es de que si tú le preguntas a una persona, ¿miras comedia? No. O miras stand-ups, ¿no? O qué stand-upero te gusta más, no sé. O qué es lo que más te gusta de comedia, y pues te dice cabal exactamente lo de la familia Peluche o cosas así. Es como de... Sí hay mucho rezago en ese sentido de la comedia, y como tú decías, bueno, no sé si era al revés, pero yo creo que sí era esto de que la comedia es más difícil hacer reír que hacer llorar, ¿verdad? Al final llorar puedes generar el sentimiento de varias maneras. Muchas veces la poesía logra hacer esto, ¿verdad? De la melancolía y todo esto, pero el hacer reír es mucho más complicado y sí requiere un mayor esfuerzo, ¿verdad? De los que quieran hacerlo. Sí, siempre va a requerir un esfuerzo y una entrega a probarnos y a arriesgarnos y a decir, puede que esto no jale, pero yo lo voy a intentar hacer. Yo no tengo mayor conclusión más que eso, precisamente, ver comedia. No porque pensemos que, por ejemplo, la familia Peluche sea mala. O sea, el problema está que no tiene chistes. O sea, tienes que ver mucho la familia Peluche para encontrar joyas. Y yo te digo, en lugar de pasar horas viendo un programa solo para intentar encontrar un chiste bueno, mírate una especial de 1 hora de un comediante en donde todos los chistes son buenos. O sea, siento que es mejor también esa eficiencia de... No, pues es que yo me la paso viendo guerra de chistes porque pues algún chiste me va a hacer gracia. Mejor apaga eso y ponte a ver alguna película buena de comedia. Otra vez, Borat está ahí, los Monty Python está ahí, Dave Chappelle también tiene buenas películas. O sea, intentar encontrar también la forma para eficientar la comedia e intentar encontrar nuestra propia voz a través de la inspiración. Yo creo que tú lo decías muy bien, que es el hecho de reinterpretar la comedia y entenderla en nuestros propios términos. Un tema que nos quedó en el tintero es Jimmy Morales. No tomamos en cuenta a Jimmy Morales. Yo creo que podemos dejarlo para otro podcast, el cómo llegan a los poderes estas personas y cómo pasamos de un comediante a un presidente. Sí, creo que como resumen, y que tal vez se puede quedar para otro podcast, pero como resumen, sí, se me había olvidado, ahorita me lo recordaste. La verdad es de que no es bonito recordar a Jimmy Morales. Nunca es bonito recordar a Jimmy Morales, porque primero empezó haciendo chistes malos y después a hacer presidentes malos. A ver, por lo menos siguió en su línea, ¿no? De ser malo. O sea, lo que hacía, ¿no? No, a ver, Jimmy Morales... en su momento, ¿qué era lo que... ¿quién? Nito y Neto, ¿no? Nito y Neto, que era con su hermano los que protagonizaban a esos personajes. Como decimos, eran más chistes de
Sí, de papá, y chistes pendejos, también de mucho insulto, sin sentido. Yo creo que en eso sí vi alguna película, sí tenía mucho sentido social, o sea, porque eran supuestamente personas del interior, del campo, entonces sí tenían algunos gags interesantes sobre eso, pero aparte de eso tampoco era algo sorprendente, y pues terminó de arruinar su carrera siendo un muy mal presidente, ¿verdad? Pero eso ya es para otro día. Yo no voy a decir nada, yo solo les voy a decir que Jimmy Morales tenía un personaje que se llamaba Black Pitaya y que era un blackface. Yo no voy a decir nada, así como los comediantes, yo dejo el tema. Y después perteneció a una organización política que llamaba porque gracias a Dios desapareció, que se llamaba FCN Nación, que como ustedes podrán entender era un partido de extrema derecha y conservadora. Oh, bueno, nunca me lo imaginé. Otra vez, va a ser otro podcast porque es muy largo. Conclusión, ríanse, la vida es un absurdo y Guatemala, si tiene algo, es absurdos. Sí, como conclusión es que sigamos riéndonos de la vida, sigamos intentando crear comedia, sigamos intentando. Muchas personas dicen esto de Guatemala le gusta reírse de sus propias desgracias, pero riámonos bien, ¿verdad? Hagamos buenos chistes por lo menos, porque desgracias tenemos demasiadas. Entonces, desgracias tenemos demasiadas, hay que reírnos. Nada más que agregar, nos vemos la siguiente semana. Yo fui Format. Y yo fui Marito. Y nosotros estuvimos más allá que acá. Y recuerden que la vida es una comedia. Nos vemos.